Un hombre que otrora vivió rodeado de riqueza y lujo lo perdió todo, pero sorprendentemente no permitió que la amargura lo consumiera. Con el paso del tiempo, su salud también comenzó a debilitarse y fue tomado por dolores intensos, casi insoportables. En medio de ese sufrimiento, se acordó de Dios. En un momento de profunda angustia, él oró con sinceridad y fue escuchado. Lo que ocurrió a continuación hará que reflexiones profundamente sobre el hábito de quejarte. Carlos era el tipo de hombre que exudaba éxito. Dueño de una gran empresa, construyó un imperio con sus propias manos, acumulando una fortuna con la que muchos solo podían soñar. Para el mundo exterior, Carlos parecía tenerlo todo: dinero, poder y una vida de lujo. Sin embargo, era un hombre que creía que el trabajo duro y una visión clara eran los únicos ingredientes para alcanzar la cima. Un día, durante una conversación casual, un amigo cercano le preguntó a Carlos sobre el secreto detrás de tanto éxito. «Carlos, eres la persona más exitosa que conozco. ¿Cuál es el secreto de tu éxito?» El amigo, admirado, buscaba alguna fórmula mágica. Carlos, con una sonrisa confiada, respondió sin dudar: «Trabajo duro, visión y un poco de suerte. Nada más». Pero, en el fondo, Carlos sabía que su vida no era tan simple como parecía. La presión de mantener todo bajo control, de siempre estar en la cima, comenzaba a pasarle factura. El éxito que había conquistado también traía consigo una carga que pocos entendían, y eso lo dejaba cada vez más inquieto. Con el tiempo, el imperio de Carlos comenzó a desmoronarse. Una serie de decisiones equivocadas, aliadas a circunstancias imprevistas, llevaron su empresa al borde de la bancarrota. Todo lo que él había construido con tanto esfuerzo parecía escurrirse entre sus dedos. Era como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, y no había nada que él pudiera hacer para impedirlo. Carlos observaba mientras su fortuna desaparecía. ¿Cómo sucedió esto? Siempre estuve en control, y ahora lo perdí todo, murmuraba para sí mismo, incrédulo con lo que estaba viviendo. La sensación de impotencia era devastadora. Sus bienes materiales, su seguridad financiera, todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. En medio del caos, un consejero de toda la vida intentó consolarlo. «No todo está perdido, Carlos. Siempre hay una forma de volver a empezar». Pero en ese momento, esas palabras le sonaban vacías a Carlos. Él estaba hundido en un abismo de desesperación, sin ver posibilidad alguna de volver a la vida que un día conoció. La caída fue rápida y dolorosa. De un empresario poderoso, Carlos se vio reducido a alguien que apenas podía cubrir sus necesidades básicas. Sin amigos a su lado, tuvo que aprender a vivir con humildad, algo que nunca imaginó experimentar. La realidad de la pobreza era algo que jamás había previsto para sí mismo, y eso lo dejaba desolado. Carlos, otrora rodeado de lujos, ahora enfrentaba la dura realidad de no tener lo suficiente para comer. «Nunca pensé que viviría para ver este día. La vida era tan diferente hace apenas un año», reflexionaba mientras se acostumbraba a su nueva normalidad. La soledad y el vacío que lo acompañaban a diario hacían la situación aún más insoportable. En una de sus caminatas por la ciudad,
se cruzó con un extraño que pareció percibir su angustia. «El dinero va y viene, amigo. Lo que importa es cómo reaccionas ante estas situaciones», dijo el hombre, ofreciéndole una nueva perspectiva. Esas palabras resonaron en Carlos, plantando la primera semilla de resiliencia en su corazón. Como si la pérdida financiera no fuera suficiente, Carlos fue alcanzado por una enfermedad grave. Su salud, que siempre fue robusta, comenzó a deteriorarse rápidamente. El dolor físico que enfrentaba diariamente era insoportable, pero era el dolor emocional el que más lo consumía. Él se veía sin esperanza, sin fuerzas para continuar. «Ya no aguanto más. No es solo el dolor en el cuerpo, es el dolor en el alma. ¿Qué hice para merecer esto?», Carlos se preguntaba, sintiéndose completamente abandonado por la suerte. Lo que antes era una vida llena de victorias, ahora estaba repleta de derrotas, y no conseguía ver una salida a tanto sufrimiento. Pero incluso en medio del dolor, algo dentro de Carlos resistía. A pesar del desespero, él sabía que no podía rendirse por completo. La enfermedad, por más devastadora que fuera, no podía destruir completamente el espíritu de lucha que aún habitaba en algún lugar dentro de él, aunque estuviera casi apagado. Carlos llegó al punto más bajo de su vida. Sin dinero, sin salud y sin ninguna esperanza, se vio considerando lo impensable. El pensamiento de desistir de todo comenzó a rondar su mente con una frecuencia alarmante. La desesperación se había convertido en su compañera constante y él sentía que ya no había nada más por hacer. «Tal vez sea mejor terminar con todo. Ya no hay nada para mí aquí», murmuraba entre lágrimas, completamente desolado. La oscuridad parecía envolver su mente, impidiéndole ver cualquier posibilidad de redención. El Carlos de antes, lleno de vida y ambición, parecía estar completamente destruido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una voz interior susurró algo que lo hizo detenerse por un momento. «No es el fin, Carlos. Aún hay una fuerza más grande que tú no has recordado». Esas palabras resonaron en su mente, trayendo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún hubiera una salida, aunque no pudiera verla claramente en ese momento. En el auge de su desesperación, Carlos comenzó a recordar algo que había olvidado hacía mucho tiempo: su fe. Durante los años de prosperidad, se había alejado de las cosas espirituales, enfocándose solo en la búsqueda incesante de riqueza. Pero ahora, en su mayor necesidad, comprendió que quizás se había distanciado de lo que realmente importaba. Por primera vez en años, Carlos se arrodilló y oró. «Dios, si aún me escuchas, por favor ayúdame. No sé qué hacer. Necesito una luz, una salida», suplicó con lágrimas rodando por su rostro. Era una oración simple, pero cargada de sinceridad y desesperación, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, mientras aún estaba arrodillado, una sensación de paz comenzó a envolverlo. No era algo que pudiera explicar racionalmente, pero Carlos sintió que quizás, solo quizás, había una fuerza mayor guiándolo, y esa nueva percepción trajo un pequeño rayo de esperanza, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Después de aquella oración, Carlos comenzó a notar cambios sutiles en su vida.
Sintió una paz interior que hacía años no experimentaba, algo que parecía venir de fuera, pero al mismo tiempo desde dentro de él. Aún sin entender completamente lo que estaba pasando, empezó a creer que su vida podría, de alguna manera, mejorar. Siento algo diferente. No sé qué es, pero tal vez no estés solo en esto. Reflexionó, sintiéndose un poco más liviano cada día. La desesperanza que antes lo ahogaba empezó a dar lugar a una nueva forma de pensar, más positiva, más conectada con algo que había descuidado por tanto tiempo. En una de sus caminatas, Carlos encontró a un extraño que, con una mirada amable, dijo: «Nunca estuviste solo, Carlos. Lo que importa es creer». Esas palabras resonaron profundamente en su corazón, como si fueran una confirmación de que algo mayor realmente estaba actuando en su vida, aunque no pudiera comprenderlo completamente en ese momento. Lentamente, la vida de Carlos comenzó a tomar un rumbo inesperado. Su salud, que estaba en ruinas, empezó a estabilizarse de forma gradual. No sabía cómo, pero se sentía más fuerte cada día. Poco a poco, también comenzó a encontrar personas dispuestas a ayudarlo, ofreciéndole apoyo y oportunidades que jamás esperó. «No entiendo cómo, pero las cosas están mejorando. Tal vez esta sea la respuesta que tanto pedí». Carlos pensaba, al darse cuenta de que su vida se estaba reorganizando de maneras que nunca había imaginado. Consiguió un empleo humilde que lo sostenía y le daba una nueva perspectiva sobre la vida y sobre sí mismo. Un nuevo amigo que conoció durante ese período de recuperación comentó: «Es increíble cómo la vida tiene sus propios caminos. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Carlos sabía que esas palabras eran verdaderas. Estaba descubriendo una nueva forma de vivir, basada en valores que antes había ignorado. Con el paso del tiempo, Carlos logró reconstruir su vida, pero ahora de una manera totalmente diferente. Ya no estaba preocupado por acumular riquezas materiales, sino en cultivar relaciones verdaderas y valorar las pequeñas cosas. La simplicidad que antes despreciaba ahora era su mayor fuente de alegría y satisfacción. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las personas y en la fe. Reflexionaba, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había aprendido. Carlos comenzó a ayudar a otros que estaban pasando por dificultades, usando su experiencia como una fuente de inspiración y orientación. En una conversación con un viejo amigo, Carlos dijo: «La vida me enseñó que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. Hoy soy más rico que nunca, aunque no tenga lo que tenía antes». Esa nueva visión de la vida lo llenaba de paz, algo que jamás había experimentado en sus años de opulencia. La historia de Carlos nos enseña algo profundo. Cuando sientes que has llegado al límite y piensas que no puedes continuar, es justamente en ese momento cuando necesitas encontrar fuerzas para seguir adelante. La vida puede estar llena de desafíos, pero es en la fe y la perseverancia donde descubres la capacidad de superar cualquier adversidad. Recuerda que las dificultades no son el fin, sino el inicio de una nueva etapa donde puedes crecer y transformarte. Cuando todo parece oscuro y sin salida,
Es importante recordar que las estrellas brillan más intensamente en la oscuridad. Las pruebas que enfrentamos pueden fortalecernos, enseñarnos y prepararnos para las victorias que están por venir. No subestimes el poder de la fe y la determinación. Cree que, por más difícil que sea tu camino, siempre hay una luz al final del túnel para aquellos que se mantienen firmes y siguen luz.